China es enorme. Solo basta con observar un mapa para darse cuenta de la inmensa extensión territorial que abarca. Uy, pero si es casi medio continente. Es cierto, realmente es grande. Ni se imaginan la cantidad de climas y paisajes que atraviesan a todo este territorio. China es un mundo en sí mismo, con tupidas selvas, desiertos abrumadores, montañas infranqueables, llanuras fértiles, densos pantanos y planicies congeladas. Los chinos observaron que el mundo estaba compuesto por cosas muy diferentes, y cada cosa tenía su opuesto. Así fueron descubriendo que la naturaleza tenía un equilibrio, una armonía entre fuerzas diferentes y opuestas. Entonces, si en algún lado hacía frío, era porque en otro estaba haciendo calor. Si existía la tierra, era porque también existía el aire. Si el sol alumbraba durante el día, era la luna la que reinaba sobre la noche. Si había varones, pues debía haber mujeres. Estas observaciones sobre la naturaleza que los rodeaba fueron la base de la famosa tradición o sabiduría china, con la que construyeron una gran civilización que ha perdurado por miles y miles de años. La formación del imperio. Trazando una línea justo por el centro de China, vemos al río Amarillo. Ahí comenzaron a desarrollarse los primeros pueblos que antecedieron a esta gran civilización. ¿Saben cuándo? ¡Uf! Como 5.000 años antes de Cristo. Alrededor de 1.500 años antes de Cristo, todos estos pueblos fueron dominados por unos temidos gobernantes llamados los Shang. Ellos eran todos descendientes de la misma familia, y por ello se les adjudicó el título de dinastía. Luego de los Shang, otra dinastía tomó el control de este territorio. Estos fueron los Zhou, que gobernaron hasta que el Imperio Medio entró en una etapa de ¡todos contra todos! Esta fue llamada la época de los reinos combatientes, que duró hasta el 221 a.C., cuando una nueva dinastía de gobernantes guerreros logró unificar el país y establecieron el imperio que le dio a China su nombre, los Qin. Qin Shi Huang se proclamó emperador, el primero de toda la historia de China. Era considerado hijo del cielo. Nadie podía discutirle nada y su poder era considerado mágico. El señor de los hombres no podía jugar, no cantaba ni reía. Debía sostenerse siempre de pie y sus movimientos eran muy lentos. Qin Shi Huang fue el gran organizador del imperio. Él impuso las leyes, construyó un sistema de carreteras y canales para facilitar el comercio y creó un sistema unificado de dinero, calendario y escritura. Todo debía estar reglamentado. Qin Shi Huang era un verdadero meticuloso del orden. Pero entonces sucedió que el pueblo empezó a enojarse cada vez más. Y en representación de todos, 460 sabios se opusieron a las medidas del emperador. Y Qin Shi Huang no vaciló y los mandó a matar. Luego, todos los libros de los sabios de China fueron quemados en grandes hogueras. Esto es lo que llamamos gobernar con mano dura. ¡Uf! La Gran Muralla. Qin Shi Huang, el primer emperador chino, quería defenderse de los posibles ataques de los bárbaros del norte. Así que en el siglo III a.C. decidió comenzar a construir un gran muro para que ningún ejército enemigo pudiera atravesar las fronteras del imperio. Este muro fue la Gran Muralla China. La construcción de la muralla fue realizada en varias etapas y a lo largo de más de 2.000 años. ¿Y saben qué? Fue hecha completamente a mano. Se trata de un muro de 9 metros de alto que llegó a medir 7.300 kilómetros de largo, tanto como la extensión de toda América del Sur. Este muro serpentea por valles, montañas y desiertos, uniendo más de 25.000 torres de guardia. Construir esta muralla fue un esfuerzo sobrehumano. Para ello, el emperador reunió a miles de hombres que trabajaron como esclavos bajo una disciplina militar. Muchos de ellos fueron muriendo de agotamiento y sus cuerpos eran enterrados dentro de los muros en construcción. Así fue como la Gran Muralla se convirtió en el cementerio más largo del mundo.
La muralla sirvió como defensa, pero también ayudó a la unificación del imperio, ya que por encima de ella se extendía una ruta por la que era posible viajar de una punta a la otra del imperio. Así, muchas caravanas de comerciantes podían transitar y vender sus mercancías sin temor a ser emboscados por bandidos ni ladrones. Transitar por estos lugares ahora es tranquilo. Un emperador como Qin Shi Huang tenía que tener un final de película. Y como para ellos la vida después de la muerte era muy importante, Qin Shi Huang se hizo construir una tumba en la que puso un ejército de 8,000 estatuas de guerreros de terracota. Pero hay algo más. Lo genial del ejército de guerreros de terracota era que no eran copias del mismo molde, sino el fiel reflejo de los seres humanos que en vida habían acompañado al emperador. ¡Ah! Me olvidaba. Si alguien osaba entrar en la tumba para perturbar el dulce sueño del emperador, había unas ballestas automáticas para resolver el problema. El maestro Kong. En el 551 a.C., mientras China estaba en plena época de los reinos combatientes, nació un hombre muy especial, que con el pasar de los años se transformó en un gran sabio y que con sus enseñanzas logró una doctrina que caracterizó a los chinos por más de 1500 años. Ese hombre fue Confucio, que nació en una familia pobre, aunque esto no le impidió trabajar y estudiar muy duro hasta convertirse en ministro de uno de los reyes que combatían por el poder. Pero un día, cansado de tanta violencia, traición y mentira, Confucio abandonó su cargo de ministro y se dedicó a caminar entre un reino y otro, con el fin de compartir la sabiduría. Los libros de Confucio predican 8 actitudes elementales: el respeto a los demás, la tolerancia, el perdón, la fidelidad, la devoción, la confianza, el deber y el culto a los antepasados. Estas 8 virtudes son las que debía seguir un hombre para ser bueno y recto. Tuvieron que pasar unos 350 años para que la sabiduría de Confucio fuera popular en China. Y fue de la mano de una dinastía llamada los Han. Para ese entonces Confucio ya se había transformado en una figura legendaria. Sus seguidores le decían el maestro Kong. Y sus enseñanzas servían de guía espiritual y eran practicadas como una religión. Pero el confucianismo, no era la única religión de la antigua China. También estaban el taoísmo y el budismo. Cada hombre tenía derecho a elegir libremente su propia religión. Las 3 se basaban en la búsqueda de una armonía interior, que está en directa relación con la armonía de la naturaleza. El ser y el universo. Si el universo es el producto del equilibrio entre fuerzas que se oponen, y si el hombre, para estar bien y ser mejor, tiene que estar en armonía con ese universo, entonces cualquier dolor o enfermedad que se manifieste en el cuerpo es producida por un desequilibrio entre el ser y el universo. La medicina tradicional china es la ciencia que busca regresar al hombre a ese estado de equilibrio y armonía con la naturaleza. Para los chinos, el cuerpo era como un universo en miniatura. Cada parte del cuerpo correspondía a un elemento del mundo. Por ejemplo, la cabeza era el cielo y los pies, la tierra. Los brazos y las piernas eran las 4 estaciones. La respiración era el viento y la sangre, la lluvia. Para estar sano, todas estas fuerzas debían combinarse en armonía. Para ello, los médicos usualmente recurrían a extractos de hierbas, frutas, granos o minerales, pero muchas veces preferían la acupuntura. Ellos creían que clavando estas finas agujas en la piel, captarían las fuerzas cósmicas y las transmitirían a través de ellas al paciente, ayudando así a reorientar la energía dentro del cuerpo. Como la armonía con la naturaleza era crucial para el bienestar, ellos proyectaban en el diseño de los jardines la construcción de un microcosmos ideal. El arte de construir jardines era el delicado encanto de combinar plantas, flores, agua y animales para la conjunción de la armonía entre el hombre y la naturaleza. La escritura. A, B, C, D. Cada letra de nuestro abecedario corresponde a un sonido.
La combinación de sonidos determina un objeto. Por ejemplo, si yo digo pájaro, ahora, ¿en qué se parece esto con esto? Bueno, en nada, ¿cierto? Los chinos plantearon su escritura de una manera radicalmente diferente a la nuestra. Si un pájaro es esto, entonces, ¿para qué escribir la palabra pájaro si es posible dibujarlo trazando un par de simples líneas? Este tipo de escritura fue llamada pictogramas. Los pictogramas no representan sonidos, sino al objeto mismo. Por ejemplo, esto sería un árbol, esto el sol, esto la luna y esto es un caballo. Los pictogramas eran utilizados en China desde 1500 años antes de Cristo. Con el correr de los siglos, estos signos fueron evolucionando y dejaron de parecerse tanto a los objetos que representaban, permitiendo representar también pensamientos e ideas. Así fue como se transformaron en ideogramas. ¡Claro! Ahora también podían representar ideas. En la actualidad, la escritura china tiene más de 20.000 ideogramas. ¡Uf! ¿Cuántas ideas que tienen estos chinos? ¿Han notado que cada ideograma es bellísimo? Es que la escritura china era un arte. Quizás tan importante como los cuadros que pintaban los artistas. Tanto el escritor como el pintor buscaban lo mismo. A través del trazado de líneas sobre el papel de arroz, procuraban captar la esencia o el espíritu mismo de las cosas. Los inventos. Disculpe, ¿me podría indicar si falta mucho para el Polo Norte? No, el Polo Norte ya pasó hace rato. Si no fuera por los chinos que inventaron la brújula, esto hubiera pasado muchas veces. La primera referencia a un buscador de direcciones está en un libro chino editado hacia el año 1040. En él se describe una aguja imantada sobre un trozo de bambú que flotaba en un recipiente con agua. Es que los metales que adquieren la propiedad de los imanes siempre apuntan hacia el norte. Los chinos inventaron el papel. Y como si fuera poco, también inventaron un sistema para imprimir tinta sobre él. O sea, la primera imprenta. Los chinos fueron realmente muy ingeniosos e inventaron muchísimas herramientas y elementos técnicos y científicos. Por ejemplo, inventaron la pólvora. Esta sustancia compuesta por una mezcla de salitre, azufre y carbón vegetal fue utilizada en un principio para fabricar bellísimos fuegos artificiales. Ellos creían que así ahuyentarían a los espíritus de la noche. Pero quizá el descubrimiento que más sorprendió al mundo lo hicieron los gusanos. Nadie sabe cómo, pero hace más de 5.000 años los chinos descubrieron que cada uno de nosotros, justo antes de convertirnos en mariposa, hacíamos un capucho con un único y delgadísimo hilo enroscado que llegaba a medir casi 1 kilómetro de largo y que pesaba menos de 1 gramo. Muchas gracias, señor gusano. Este era el hilo de la seda, que era desenroscado pacientemente por las mujeres chinas y con él elaboraban una tela liviana, suave y muy delicada. Tan especiales eran las prendas hechas con seda que a ellas se les adjudicaba un valor mágico. Durante siglos, los chinos mantuvieron el secreto acerca de la fabricación de esta enigmática tela. Esto les permitió hacerse muy famosos y esa fama dio vueltas por todo el mundo. La ruta de la seda. En el año 138 a.C., el emperador Wu de la dinastía Han envió un embajador al encuentro de los pueblos de Occidente. Este salió de la capital del imperio en dirección oeste junto con escoltas y un centenar de comerciantes chinos. El largo viaje fue un éxito y a su regreso, los comerciantes trajeron a su emperador valiosísimos artículos. De este modo, se abrió el interés de los chinos por el intercambio de mercaderías en toda Asia Central y Europa. Pronto esa ruta empezó a ser muy frecuentada y todos los comerciantes se encontraban en el oasis de Kashi. Esos largos viajes obligaron a los comerciantes y artesanos a relacionarse con hombres de costumbres muy diferentes. Los romanos se sintieron tan impresionados por esa tela que la compraban a precio de oro. Desde ese momento, la ruta pasó a ser conocida como
la Ruta de la Seda. A mediados del siglo XIII, en plena Edad Media, el mundo conocido por la cristiandad no iba mucho más allá del actual Oriente Medio. Cuentos sobre monstruos y dragones hacían que muy poca gente de Europa se aventurara más allá del árido desierto de Arabia. Uno de los viajantes aventureros de esa época fue un comerciante veneciano llamado Marco Polo. Él decidió emprender el larguísimo viaje de un extremo al otro de la famosa Ruta de la Seda. Marco Polo vivió 20 años en China y llegó a tener una relación muy cercana con el mismísimo emperador. Cuando volvió a Europa, dictó un libro que apasionó a los europeos. En él, había intentado describir a la civilización con la que había convivido la mitad de su vida. En su lecho de muerte, su familia pidió a Marco que confesase si había mentido en sus historias sobre China. Marco se negó e insistió. China es tan vasta y maravillosa que solo he alcanzado a contar la mitad de lo que realmente allí he vivido.